Te doy gracias, Señor. Cierra tus ojos y habla con el Señor un segundo con tu corazón. Dile, Señor, muchas gracias porque cada vez que tu palabra me habla a mi corazón, hay cambios poderosos y muy grandes. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás en este momento aquí, en esta reunión. Te doy muchas gracias, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, el tiempo de tu palabra. Y te pido que mi corazón esté dispuesto y yo dispongo mi corazón para que tú en esta mañana me enseñes algo importante que quieres traer para mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo pensaba esta mañana, y por eso le pedí que me regalaran aquí una esponjita. Y muchas veces nosotros estamos así, secos, ¿cierto? Y muchas veces inclusive se presenta un problema o alguien nos pide un consejo y nosotros nos sentimos así, secos, ¿cierto? Y uno trata de sacarle algo y no sale ni una gotica. Pero la palabra de Dios nos enseña, ¿cierto? En Juan 7:38 dice que, vamos a mirarlo antes de empezar la prédica. Juan 7, desde el 37, la segunda parte. ¿Alguien le falta Biblia? Levánteme su mano. Juan 7, ¿te falta? ¿Quedan más Biblias? Una Biblia más. Acá va Alana. Juan, tú ponte ahí, en la mitad, eso, y tú les compartes. Juan 7, 37. En la segunda parte dice, bueno, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces, todos los días vamos a tener que enfrentar situaciones, vamos a tener que enfrentar problemas, vamos a tener que enfrentar la vida. Y la única forma como podemos enfrentar la vida es cuando estamos llenos. Y el Señor nos invita y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Sí? Esa es la invitación. Entonces yo puedo llegar, aquí se me va a enredar, necesito un asistente para que me ayude. Eso, levántamela un poquitín. O sea, si yo me mojo allí en el Señor, entonces ahora sí voy a quedar así, empapado. ¿Sí ven los de atrás que estamos empapados aquí? ¿Enchupado? ¿Enchupado? Ok, entonces, si alguno quiere estar enchupado, ¿cómo? ¿Enchumbado? Bueno, el caso es que ya me entendieron. Bueno, si alguno quiere estar enchumbado, que se ponga de pie. El que quiera estar enchumbado, que se pongan de pie. Ya, gracias. Empapado. Y hazlo con fe en esta mañana. Dile, Señor, yo quiero estar enchumbado. Enchumbado. Yo quiero estar enchumbado esta mañana.
Señor, yo quiero estar enchumbado. Yo quiero que de mi interior corran ríos de agua viva. Entonces, cuando tú tienes un problema con tu hija, con tu hijo, con tu papá, con tu mamá, o una decisión que tomar, entonces tú dices gracias porque estoy lleno de esos ríos de agua viva. Y por esos ríos de agua viva yo puedo sacar de ese depósito. Pero para sacar el depósito tienes que mojarte, tienes que decirle, Señor, sí, yo quiero que tú me mojes, yo quiero que tú me llenes, yo quiero que tú me dejes enchumbao. Amén. ¿Ya? Amén. Al fin le pegué a la que era. Gracias, Señor. Entonces, deja que el Señor en esta mañana te moje y te saque llenito, llenito, llenito. Ya podemos sentarnos. Y acuérdense que esta semana nos vamos a meter a la esponja. Amén. Amén. Y cuando uno se mete aquí a leer es cuando se va mojando. Y se va mojando y se va mojando y se va llenando. ¿Cierto, señora Patricia? Amén. Bueno, la semana pasada vimos Daniel 3. Hemos venido haciendo un recorrido como iglesia por Daniel. Y el Señor está levantándonos en carácter. Amén. Vimos la semana pasada que 3 jovencitos dijeron: yo prefiero entregar mi vida y meterme a un horno que negociar. Amén. Y así tiene que ser nuestra vida, radical. Tú como jovencito, tú como cada uno de nosotros tiene que decir: yo prefiero entregar mi vida que negociar un principio de Dios. Amén. Hacia allá estamos apuntando como iglesia. Vamos a trabajar mucho en carácter y hoy empezamos el capítulo número 4. Y miren que en el capítulo número 4 es el capítulo en que se presenta la muerte de Nabucodonosor. Este es el capítulo en que él sale de la escena. Este es el capítulo en que el rey Nabucodonosor muere. Y vamos a ver cómo muere el rey Nabucodonosor. Entonces, el título de la prédica es Cuando no trabajamos de raíz un problema. Y te quiero mostrar, el objetivo de esta prédica es mostrarte cómo un rey al que Dios le puso el ojo, ¿cierto? Porque no solamente el trabajo era con Daniel, sino con el rey. Mira cómo este rey no pudo definir cosas en su vida. Y cuando tú no solucionas problemas de base en tu vida, siempre en la vida, más adelante, tarde o temprano, vuelven a salir. Por eso es importante que nosotros resolvamos cualquier problema que haya en nuestro corazón de una vez con el Señor. Amén. Para evitarnos problemas. Entonces tú vas a encontrar en el capítulo 4 de Daniel que la primera parte, el versículo 1, 2 y 3, este es un nombre que en mi criterio tiene una confusión espiritual. Yo lo llamaría así, una confusión espiritual. Y te voy a mostrar por qué. Miren cómo empieza el capítulo número 4. Voy a verlo desde el desde el versículo número 2. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que ¿quién? Que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. O sea, esto a mí ¿qué me mostraría? Me mostraría una persona aparentemente espiritual, ¿cierto? Me mostraría que es una persona que aparentemente ha entregado su vida al Señor y tiene una confesión bíblica que uno lo miraría desde afuera y diría: este hombre es un hombre temeroso de Dios, ¿cierto? Pero también el Señor nos advirtió en Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón está lejos de mí. Entonces tú puedes ver muchas personas que inclusive tienen un discurso cristiano y que hablan como cristianos y que dicen cosas que son correctas, porque esto que dijo el rey es una frase absolutamente hermosa. Él dice: estoy honrando al Dios altísimo, al que ha hecho cosas grandes, al siempre eterno, al que nunca cambia. O sea, hizo todo un análisis de lo que Dios era en teoría, para su vida. Por eso es importante que nosotros como cristianos empecemos a entender o sea, no solo es hacer confesiones cristianas, no solo es decir cosas cristianas, porque es un ejemplo, ¿no? Hay personas que me cubro con la sangre de Cristo y se vuelven, es como un dicho, como un eslogan. Hay problema, me cubro con la sangre de Cristo, ¿ya? Como si fuera, me cubro, me descubro, me cubro, me descubro. O sea, no hay un entendimiento de lo que realmente significa el poder de la palabra. Obviamente que la sangre de Cristo es la que nos cubrió a nosotros. Él ya me cubrió, ya me salvó. O sea, cada vez que me van a atracar o que veo una situación de peligro, yo no puedo decir, me cubro, me descubro. Ya, es como si estuviera jugando, sino yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Mis hijos están cubiertos, no tanto con la sangre de Cristo, sino con la sangre que Cristo derramó hace 2000 años, porque su sangre fue la que dio el poder de vida para cada uno de nosotros. Entonces aquí veo un rey que, al parecer, desde mi perspectiva, es un rey que hace como un recitar cosas, pero cuando uno tiene una convicción profunda en su corazón de fe, yo no dudo. Yo estaría dispuesto a morir por algo en lo que profundamente creo en mi corazón. Y así debe ser nuestra vida cristiana. Si tú tienes una convicción profunda de fe, tú ya no te tienes que mover. Por eso hemos visto todo este tiempo que nosotros no somos así. No somos así. Y aquí estoy encontrando un rey que Dios lo puso como ejemplo, que fue un rey así. Y aquí está, otra vez. Si tú analizas en el versículo que sigue, en el versículo número 4, dice que este señor estaba en su casa y volvió a tener un sueño. ¿Eso ya no lo habíamos visto antes? ¿Cierto? ¿Ya no lo habíamos visto antes? Ok, eso no había salido ya en el capítulo número 1, que este señor había tenido un sueño. Entonces uno otra vez volvió a tener un sueño. Este señor había hablado con Daniel. Daniel le había interpretado el sueño, ¿cierto? Este señor vio que 3 jovencitos eran capaces de dar su vida por su Dios, y él conoció al Dios de esos 3 jovencitos. Entonces, otra vez, en el versículo número 6, dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Pero no leyó el capítulo 1 el rey Nabucodonosor. ¿Por qué no llamó a Daniel? Ya no había tenido esa revelación y no había dicho 3 renglones antes que el Dios Altísimo. Entonces, miren que muchas veces esto inclusive nos sirve a nosotros para entender que no todos los que aparentemente son cristianos son cristianos. O sea, no todo el que se confiesa cristiano es cristiano. Y eso te sirve a ti para tener claro, una lupa. No todo el que dice aleluya, amén y todas las cosas que a veces se vuelven como un lenguaje evangélico y no un lenguaje normal, porque como que hablamos un lenguaje evangélico en la iglesia y un lenguaje no evangélico afuera.
Y eso no es correcto. O sea, deberíamos tener un solo lenguaje. O sea, aquí adentro le digo hermana Beatriz y me encuentro mañana en el restaurante y Beatriz. Entonces uno dice, ¿ya no es hermana? ¿O qué pasó? ¿Sí? Este rey llama otra vez a sus magos, llama a esas personas. Ahora, miren que muchas veces, por eso es que tenemos que tener posiciones claras en la vida. ¿A ustedes no les pasa que muchas veces se enferma una persona? Voy a ponerlo desde sin ofender a nadie, porque no quiero ofender nunca a nadie, que es una persona que no se confiesa como cristiana. Pero esa persona se enferma, otra persona, entonces dice, llámelo a él para que ore por él. Entonces, ¿por qué llaman a un cristiano a orar por una persona que no cree en lo que es cristiano? Entonces, uno dice, es como incoherente el tema, porque yo tengo que creer que esto fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Él decía, yo soy cristiano, pero no soy muy cristiano. Y se enredó, y se enredó. Y entonces en el versículo 7 y 8 manda llamar a sus magos y los magos obviamente no pudieron, ¿cierto? Entonces a mí me muestra que aquí hay una confusión espiritual y yo lo que quiero invitarte a ti, invitar a la iglesia es, tú tienes que definir en qué equipo juegas. Y si juegas en el equipo cristiano, esta es la insistencia que el Señor nos ha venido trayendo. Entonces, sé cristiano todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo llegamos como esponjas llenas. No venimos a llenarnos, sino el domingo llegamos aquí llenitos, llenos. Y entonces, cuando suena la alabanza, ¡tac!, automáticamente uno se conecta rapidito con el Señor, porque viene cargado, viene lleno del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí vemos en el versículo a esa confusión espiritual, a esa falta de claridad espiritual, viene la respuesta de parte de Dios, que es la misericordia. Entonces aquí aparece nuevamente en el juego nuestro amigo Daniel. Ahora, mira lo grave de esto, ¿no? En el versículo número 8, perdón que me regrese, dice, hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel. Pero miren cómo lo ve el rey a Daniel. Es absurdo. Es absurdo, porque dice, cuyo nombre es Belsasar. ¿Para qué le dijo eso? ¿Por qué el rey dijo eso? Como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses. Este tipo estaba perdido. Esto me lleva a pensar que lo que dijo al principio del capítulo 4 no tenía nada que ver. Y entonces tú te encuentras que la iglesia está confundida espiritualmente y necesita definir sus posiciones espirituales. Si este hombre hubiera sido un cristiano, hubiera dicho, tuve un sueño, este sueño me está perturbando, voy a llamarlo a Daniel. Y le hubiera dicho, Daniel, yo sé que tú tienes por el Espíritu revelación de este sueño. ¿Me podrías decir qué es lo que pasa? ¿Cierto? Pero no, el hombre mezcla aquí todas las cosas y este es lo que también se llama, se lo hemos dicho, el sincretismo religioso. Todos con todos. Hago con los unos, con los otros, me meto con un grupo, con otro grupo, y esto no funciona así. Tú tienes que tomar una postura en todo en tu vida. Esta es mi posición y yo debo ser reconocido en mi vida como esta persona. No de doble cara, no de doble personalidad. Porque hay personas que son de doble, triple y cuádruple personalidad. En la iglesia actúan así. Salen de la iglesia, actúan de manera diferente, se visten de manera diferente, hablan de manera diferente. Y Dios no tolera eso. Porque Dios quiere decirte, sé lo que tú eres aquí y afuera. Y así la vida de nosotros
va a ser una vida hermosa. Amén. Ok. En el versículo número 10 empieza el rey a contarle el sueño a Nabucodonosor, ¿cierto? Entonces él le dice que soñó. Además que este hombre era como medio soñador, ¿no? Y le empieza a decir: yo tuve un sueño, y el sueño era que yo era un árbol, y el árbol era muy grande, y el árbol empezaba a crecer, y ya empezaba a volverme muy grande. Y dice por allí que de repente sintió que venía, ahí usa la palabra vigilante, ¿cierto? Y el vigilante del cielo dice que corten el árbol y que le quiten las ramas. Ese fue el sueño que él tuvo. ¿Qué estaba pasando con Nabucodonosor? ¿Cuál era el problema de base de Nabucodonosor? El ego, el orgullo, exactamente. Cada uno de nosotros tiene un problema de base. Unos tenemos un área, otros tenemos otra área. Y es importante que uno lo pueda identificar. En este caso, aquí, ¿qué está operando? Está operando la misericordia de Dios. La misericordia de Dios le manda a Nabucodonosor un sueño. Y a ti la misericordia de Dios te va a llegar de diferentes maneras. Un día tú te vas a encontrar con un pastor. Un día te vas a encontrar con una persona cristiana que te va a hablar a tu corazón. Otro día vas a tener un sueño. Otro día puedes tener 1000 formas. La forma más segura siempre está aquí. Siempre. Porque la Biblia dice que en el Nuevo Testamento tenemos la palabra profética absolutamente segura aquí. Entonces, para no confundirme, porque a veces aparecen consejeros cristianos que te dicen: eso debe ser que se te metió el demonio de no sé qué cosa, y termina uno confundiéndose y diciendo: entonces se me metió el demonio de Tasmania y necesito sacarlo para que no me vaya a pasar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces es mejor que tú, por eso es bueno ubicarse en una línea y decir: bueno, yo quiero esta línea, esto es lo que Dios me ha mostrado para mí. Y si tú vas por una sola línea, tu vida va a ser mucho más fácil y no te vas a confundir. Entonces aquí el Señor, esta es la misericordia de Dios que le lleva el mensaje de advertencia a Daniel, ¿cierto? Y le dice, a Nabucodonosor, y le dice, te he puesto un sueño, rey, para que entiendas lo que va a pasar. ¿Y qué era lo que iba a pasar? En el sueño. En el sueño es que lo iban a cortar. Pero dice el sueño que no lo iban a cortar todo, sino que le iban a dejar el tronco y las raíces. Es decir, más misericordia de Dios. Más misericordia de Dios. Le da la advertencia y le dice al rey: te voy a cortar. ¿Por qué? Porque el rey se había subido mucho. Y normalmente cuando uno en la vida le empieza a ir bien, cuando en la vida empieza a crecer, cuando empieza a irle todo bien, cuando las cosas empiezan a salir bien, nos empezamos a olvidar de Dios y a creer que somos nosotros los que estamos subiendo. Y Dios en ese caso dice: voy a tener que pasarte el hacha y volver a pasarte la Gillette y ¡sac! Pero se la pasa, pero no la saca de raíz, sino que le dice: te voy a dar otra oportunidad, ¿cierto? Ahora, ¿qué debió haber hecho nuestro amigo Nabucodonosor aquí? Aquí debió parar. A veces Dios te habla, a veces Dios te dice algo, pero a veces tú quieres que las personas te digan lo que tú quieres escuchar, ¿cierto? Aquí hemos tenido consejería hace poco de una persona, dijo: yo me quiero casar, pero las condiciones mías son así, más o menos. Entonces tú le dices: no, las condiciones que van a funcionar son estas. No es como tú quieras, sino como la palabra de Dios indica. Entonces cuando la persona
no le gusta el mensaje, entonces tiene tres opciones. Mejor dicho, a toda persona Dios en su misericordia le va a presentar el mensaje. Eso ténganlo por seguro, porque la misericordia de Dios está allí. Y tú tienes tres opciones. La opción 1 es corregir. Es decir, Dios te habla y te dice, esto te quiero hablar en esta mañana. Y aquí hemos visto personas que son muy obedientes y muy hermosas porque reciben el mensaje de Dios y dicen, uy, yo no había pensado en eso. Y automáticamente cambian la dirección. Eso es hermoso. Eso es hermoso y eso trae bendición. Otra persona puede decir, yo lo escuché el mensaje, pero no lo voy a hacer así. Punto. Y me paro en esa posición. Y otra persona dice, como yo no quiero escuchar el mensaje, no voy. Me escondo del mensaje. Entonces la persona prefiere, como Adán, decir, uy, la embarré, me voy a esconder. Por eso Dios va y lo busca a Adán y le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Ya? Y Adán estaba ahí escondido y dijo, estoy escondido. Y el Señor lo estaba mirando. Entonces hay muchas personas a que el Señor le está lanzando el mensaje y le está diciendo, ajusta esto, y la persona se esconde de ese mensaje. Ahora, desde el versículo número 19 viene la interpretación que Daniel le da a ese mensaje, ¿cierto? Entonces cuando tú leas el capítulo, pero yo estoy un poco rápido porque toda la iglesia ya es experta en Daniel, entonces yo ya puedo correr un poquito más y así las prédicas se me facilitan porque ya ustedes han entendido y todo lo que estoy diciendo ya lo sabían, ¿cierto? Amén. Entonces desde el versículo 19 Daniel dice que se quedó atónito y que dijo, uy, Daniel le dolió el mensaje. Ahora, cuando el Señor te entrega dones a ti, uno tiene que usar los dones con misericordia, porque a veces el Señor le muestra a uno cosas feas que van a pasar en otra persona, pero uno tiene que decir, uy, este mensaje es terrible, porque viene un mensaje triste para tu familia. Pero aquí me llama la atención, desde el versículo 19 hasta el versículo 27, que la interpretación de Daniel es fiel. Él no adorna el mensaje, porque él pudo haber dicho, el árbol debe ser... o pudo haber suavizado el mensaje, haber dicho, bueno, el árbol sí se va a caer, pero así que uno diga, caer, no, pues se va a caer un poquito el árbol, pero no va a ser grave. Y a veces eso es difícil. Es más, cuando uno predica a veces un poco fuerte, a veces eso molesta y es normal, porque la palabra de Dios tiene que mortificarnos un poco el corazón. O sea, si yo predicara cosas que todos salgan alegres y contentos, entonces salen felices, pero no es correcto. O sea, a veces siempre la palabra tiene un grado de bendición y siempre tiene un grado de ajuste. Es decir, el rey tenía que entender, rey, escúchame bien lo que te voy a decir. Tú te has crecido, tú te has vuelto orgulloso, tú te has subido. Y si sigues así, el vigilante, o sea, el ángel, era un sueño interpretado, va a cortar el árbol y vas a volverte una bestia. Y se lo dijo así. Y estuve estudiando en un libro, y ahorita se me escapa el nombre, pero esto realmente es una enfermedad psicológica, que es, el nombre, es una persona que por una enfermedad psicológica, porque el orgullo lo lleva a eso, el hombre realmente se volvió una bestia. El rey estuvo literalmente, aquí no es figurativo el lenguaje, sino es un lenguaje real. El rey llegó a un punto, porque en el versículo número
del 19 al 28, Daniel le está diciendo lo que va a venir. Por eso yo te quiero decir algo: cuando alguien te dé una palabra, cuando tú estudies la Biblia, no seas ligero. Memoriza, acuérdate, porque son advertencias que Dios te da para que tú puedas corregir. Y te va a ir bien, porque Dios lo que quiere es, el sueño no lo hizo para que pasara, sino el sueño era la advertencia para que no pasara. Y para que no pasara, en su misericordia, le dio el sueño y le dio la interpretación. Y le dijo: rey, si tú sigues ese camino, te vas a cortar. Entonces es como cuando una persona empieza a coquetear con otra persona y empieza una sonrisita y una cosa, y el Señor dice: si sigues por allí, te voy a cortar. Se lo advierte con tiempo, para que no vaya a pasar. Es por amor, no es para mortificar, sino es por amor. Pero si la persona continúa y hace lo que Dios dijo que no hiciera, entonces aquí está el versículo número 30. ¿Cuál era el problema de nuestro amigo Nabucodonosor? Era orgullo. Y el Señor le había dicho: tú eres un hombre orgulloso, levantado, creído. Y en el versículo número 30 dice: al cabo de 12 meses, el 29, paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Y qué pasó allí? Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Enciérralo en un círculo el yo. Que la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder. Encierra con un círculo el mi poder, y para gloria de mi majestad. Entonces es cuando el Señor te dice: tocaste lo que te dije que no tocaras. Te lo dije. Y ahí es cuando uno de papá tiene que decirle a un hijo: te dije que no lo hicieras. Yo te había puesto la regla clara y lo hiciste, ahora tienes una consecuencia. Versículo 31 dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Punto. O sea, siempre Dios tiene como sus límites. Esos no son fáciles de identificar, pero Dios está siempre con su misericordia diciendo: camina por aquí, hazlo así, hazlo de esta manera, hazlo de esta manera. Y te envía la profecía, te envía el intérprete, te envía el sueño, te envía lo que te tiene que enviar para evitar que te vayas a dañar. Pero cuando ya una persona dice: lo voy a hacer, entonces el Señor tiene que decir: por misericordia, te voy a hacer. Y si no lo hubiera cortado allí, este hombre hubiera seguido hablando. Por eso dice: aún estaba la palabra en su boca, cuando de repente, ¡chac! Y allí empezó él realmente a volverse una bestia. Y por eso es que uno ve a algunos cristianos que son realmente como bestias, ¿cierto? Porque dice: ¿qué les pasó? Se volvió una bestia completa. Y a este le salieron plumas, uñas largas, todo feísimo. Pero en el versículo 34, dice: mas al fin del tiempo, ahí empieza a hablar Nabucodonosor como a título personal. Dice: yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Esta es la misericordia de Dios. Si una persona ha caído, si una persona cayó, también algún día esa persona puede levantar sus ojos a Dios
y volverá a decirle, él vuelve y le dice, y bendije al Altísimo, mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino para todas las edades. Y el versículo 26 quiero mostrártelo y quiero que lo leas conmigo, porque esta es el 35, leámoslo juntos, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Amén. Ahora, quiero que analices, quiero terminar con esto en el versículo 36, porque uno puede caer algún día. Ahora, lo triste de Nabucodonosor es que aquí termina la vida de Nabucodonosor y aquí murió Nabucodonosor. Pero a mí lo que me impacta es que él pudo haber cambiado su reinado desde el capítulo 1. Claro, él tuvo un sueño en el capítulo 1 y en el capítulo 1 es el capítulo de mi vida donde yo tengo que tomar decisiones ya. Estas son mis decisiones. Pero Nabucodonosor, ¿qué fue lo que mostró? 1, 2, 3, 4, ¿sí? O sea, él osciló toda su vida. Y eso es lo que daña a la gente. Entonces tú ves que este es el último capítulo y muere. Digamos que gracias a Dios murió bien, murió restaurado. Pero es lamentable cuando uno ve a una persona que uno le dice, vamos a levantarte, tienes que salir adelante, y se levanta y después otra vez va para abajo y después vamos a levantarte otra vez para arriba. Vuelve y se levanta y otra vez para abajo. Entonces eso no tiene, ni es bíblico, porque este es el perfil de Nabucodonosor. Pero te insisto, nosotros estamos llamados no que no pequemos, porque la Biblia dice no que no pequemos, porque el que diga que no peca es mentiroso. Pero lo que no quiere decir eso es que yo tenga que estar en las mismas cosas, en los mismos pecados, tenga que estar arriba y abajo, sino que yo tenga que tomar ya decisiones radicales en mi vida que me lleven a eso. Es hermoso como lo restaura, porque dice, en el mismo tiempo, en el 36, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, porque a veces una persona pierde la dignidad, pero mira que cuando Dios lo restaura a uno, le devuelve la dignidad. Entonces, si tú has caído, si tú sientes que has bajado, el Señor también en esta mañana puede decir, yo te puedo volver a vestir de esa vestidura de dignidad. Y para Dios volvemos a ser personas dignas. Y aquí dice que y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido. Fui restablecido, y no solo restablecido, sino que después dice, y mayor grandeza me fue añadida. Es decir, cuando tú vuelves los ojos a Dios y vuelves a poner las cosas en orden, Dios restaura y vuelve y engrandece. Amén. Ok, quiero terminar ya con eso. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Yo creo que como iglesia hemos pasado 4 capítulos. Algunas familias ya van en el 5, algunas familias ya van en el 6. Eso me alegra mucho. Pero vamos a seguir
disfrutando de este libro de Daniel y vamos a terminarlo en el 6. Todavía no nos vamos a meter al terreno del 7 en adelante, porque esa es la parte apocalíptica y entonces no es que sea difícil, sino que lo vamos a hacer juntos, porque tenemos que entrar, porque el libro lo tenemos que terminar de leer completo. Pero más que terminar el libro, yo lo que quiero decirte es, el Señor nos ha pasado por este tiempo, porque seguramente el Señor va a traer mucha bendición sobre cada uno de ustedes. Sigue trayendo bendición y sigue trayendo más bendición, pero Dios quiere un pueblo de carácter. Dios no quiere un pueblo bendecido de niños mimados. Dios no quiere un pueblo bendecido de niños que juegan al cristianismo. Y no queremos una iglesia que juegue al cristianismo, sino queremos niños que sean bendecidos. Digo niños, cada uno de ustedes, ¿no? Me refiero, o sea, el niño Alberto Mario, el niño Luis Carlos, la niña Adriana. Bueno, en la costa también dicen así, ¿no? Que es bonito. La niña Susi. La niña Susi, todos muy bendecidos, pero muy de carácter, como son cada uno de ustedes. O sea, personas que dicen, voy a caminar derechito y voy a caminar derechito. Y que dicen, bueno, me voy a comprometer en este proyecto de vida y me voy a comprometer en este proyecto de vida. Y si hoy sientes que has fallado, yo te pido que cierres tus ojos, porque a mí me pareció hermoso el versículo 36. Dice aquí, primero que todo, la razón vuelve a uno, porque cuando uno se sale del control de Dios, pierde la razón y empieza a tomar decisiones absurdas. Cuando uno se sale del control de Dios, cuando uno se sale del plan de Dios, toma decisiones absurdas. Entonces dice, mi razón me fue devuelta. Ahora imagínate en tu corazón, y aquellas personas que tengan áreas en que necesiten ser restaurados pueden cerrar sus ojos y pueden ver al Señor que te vuelve a vestir, que te vuelve a revestir, porque aquí dice, y la majestad de mi reino, mi dignidad, porque tú eres rey y sacerdote. Entonces el Señor te vuelve a vestir y te vuelve a decir en esta mañana, yo sé que has fallado, sé que te has ensuciado, sé que caminaste como una bestia, que te revolcaste en el lodo, pero también el Señor te dice en misericordia y en amor, yo te levanto esta mañana, yo te vuelvo a vestir con la ropa real y te vuelve a dar ropa real y te vuelve a dar grandeza y te vuelve a dar dignidad. Y cuando Dios le levanta a uno la dignidad, es hermoso, porque entonces ya nadie así lo miren con ojos de juicio. Uno dice, pero el Señor me volvió a vestir de dignidad. Así otras personas lo menosprecien a uno, el Señor te va a decir, no importa, para mí yo te volví a vestir de dignidad, te volví a dar grandeza y más será añadido sobre tu vida. Amén. Pero toma la decisión radical hoy. Yo te invito a que esta mañana tomes decisiones radicales en tu vida. No juegues a cristianismo tibio, no juegues a un cristianismo ligero. Toma decisiones, porque el Señor nos ha traído a pasear por este libro con un objetivo claro. Y no podemos seguir jugando a ser cristianos, a asistir a una iglesia, a venir de vez en cuando y tener comportamientos un día sí, un día no. Sino toma decisiones en tu vida, toma decisiones fuertes, toma decisiones profundas y dile, Señor, gracias. Y esta mañana el Señor se alegra en vestirte, esta mañana el Señor se alegra en adornarte nuevamente, esta mañana el Señor te bendice, esta mañana el Señor te dice, levántate. Esta mañana el Señor te dice, dame la mano, yo te voy a sacar de allí, yo te voy a bendecir, yo me voy a encargar de engrandecerte, yo me voy a encargar de volver a subir tu dignidad y yo me voy a encargar de que a partir de ahora cualquier persona que te menosprecie será
una palabra que lance en contra de mí. Entonces deja que el Señor restaure tu corazón, que restaure tu dignidad, que te vuelva a poner en el lugar que Él te había puesto, y disfruta a partir de ahora. Pero decide en tu corazón hacer compromiso serio con Dios y decirle: no voy a ensuciar esta ropa que tú me has regalado. Amén. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has regalado con el libro de Daniel, y gracias porque esta semana vamos a caminar bien en el nombre de Jesús. Los bendigo y los